En el foro de Next Educación tenemos hoy la oportunidad de hablar con la Secretaria de Estado de Turismo. El turismo tan central siempre en la economía española y en la de otros países también, y tan decisivo probablemente en su reconstrucción. Así que es una oportunidad extraordinaria para nosotros el tener la oportunidad de dialogar con Isabel Oliver. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Estamos de acuerdo en que si no es el 10, el 12, el 13, tantos países que dependen del turismo, y ahora hay esta inquietud general porque miran hacia el turismo los que están implicados en la propia industria turística, pero el resto de ciudadanos también, porque nos importa mucho a todos que el turismo le vaya bien y que se recupere. Totalmente de acuerdo. Yo digo que el turismo es importantísimo, como hemos visto estos días y estos meses, y que nos importa y nos atañe a todos los residentes, por supuesto trabajadores, empresarios, nos atañe a todos. Es una cuestión de Estado y es muy importante, y todos también tenemos derecho, y yo creo que deber, además, de opinar sobre esta cuestión. ¿También de opinar los demás? Sí, sí. No sé si lo tomarán muy bien, en todo caso, los actores principales del turismo. Léase los empleados, Exceltur, que es la patronal, que veo que está ahí un poco tensa con el gobierno. Bueno, todo el sector empresarial pasa por unos momentos muy difíciles. Esto es evidente, a nadie se le escapa. El sector empresarial de todos los sectores, no solo del turismo, todos. Venimos de una situación y todavía tenemos una situación complicada, ¿no? Yo puedo entender esta enorme preocupación en un entorno flexible, volátil, incierto, cambiante, y mucho más en el que estamos viviendo, ¿no? Y el turismo, además, siendo una industria tremendamente compleja, pues se necesita apoyos en muchísimas cuestiones, transportes, clima, muchísimos factores inciden sobre una cuestión tan importante para todos. Entonces preocupa y hay preocupación. Yo puedo entender en cierta forma su preocupación, no del todo, pero un poco sí. ¿Se puede decir que la pandemia es la primera gran crisis del turismo a nivel global, del turismo mundial? Sí, es a nivel global. Yo nunca había ocurrido que por ejemplo, por decir dos temas muy concretos, importantísimos en turismo, ¿no? Conectividades, aviones y planta hotelera, estuviese cerrada, aviones en el suelo y hoteles cerrados, los demás capitales en el turismo, ¿no? En todo el mundo, de forma asimétrica, o sea, no de forma al mismo tiempo, sino todavía es más complicado porque empezaron unos, otros no, después otros sí, poco a poco todos han ido cerrando de una forma u otra, ¿no? Y han estado cerrados mucho tiempo, y esto nunca se había vivido, nunca. Sería obvio decir que este es el momento más difícil que usted se ha encontrado en su carrera político-profesional. Sí, sí. Sin duda. Sin duda. No había ningún precedente, es global, en España es importantísimo, es el 12% del PIB, de empleo en el sector, y mucho más que esto, porque tiene una repercusión enorme en muchos otros sectores. Y este motor parado es mucho motor parado, nunca lo habíamos visto, es tremendo, ¿no? Compañías aéreas, aviones en el suelo, ninguna conectividad, nada. Entonces sí, es el momento más complicado y difícil, sin duda. Líneas generales, ¿qué hace la Secretaría de Estado de Turismo frente a esta situación tan difícil? Bueno, frente a esta situación tan difícil, enseguida empezamos a trabajar. Yo digo que en estos momentos de este parón total, los 15 días nuestros primeros del confinamiento y todo lo demás, todos los demás días, hemos tenido desde entonces una actividad, yo casi diría que frenética con todos nuestros interlocutores, sean comunidades autónomas, conferencias sectoriales, conferencias de directores generales, con el sector, con nuestro ejecutivo de Conestur, donde están líneas aéreas y están todos los actores, sindicatos. Y a partir de aquí vimos enseguida que esto era un tema muy serio y que no veíamos tampoco un futuro claro, inmediato, como se ha visto que ha ocurrido, ¿no? Y empezamos a trabajar enseguida. Empezamos pues con nuestra primera guía para saber qué hacíamos. Recuerdo el hotel de Adeje,
se cerró el hotel de Adeje, ¿qué hacemos si nos pasa una guía? Tenemos la gran suerte también de contar con un sector empresarial muy profesional, entonces tuvimos toda la colaboración para hacer estas guías, la hicimos con la parte sindical, la parte patronal, hicimos unas guías para qué hacemos si nos encontramos con esta situación tan difícil en la que se encontró el hotel en Adeje. Y a partir de aquí monitorizar hasta un momento en que nos confinamos, esto fue antes, nos confinamos, en el momento de confinamiento empezamos ya con las guías para el día después. No sabíamos cuándo, pero vimos que habría, por supuesto, un día después y puede ser, pues no sabíamos cuándo. Vamos a empezar para ya trabajar el día después. El día después era cómo vamos a abrir. Teníamos el precedente de una guía anterior, otras guías. Hemos hecho en colaboración el sector público, privado, agentes sociales, en riesgos laborales, el ICTE, a quien le encomendamos esta gestión, este trabajo, pues más de 21 visadas por sanidad, que son una referencia a nivel europeo, yo creo que también casi a nivel mundial, me comentaban que en América Latina las tomaban ya de referencia, son ISO, UNE, hemos estado en contacto permanente bilateral con nuestros países, diríamos, más próximos, Portugal, Francia, Reino Unido, Alemania, Grecia también, con dirigentes, con el gobierno, pues a veces era cómo estáis, qué hacéis, cómo lo veis, desescalando, escalando, toda esta situación continuamente. Se diría que ahora, además de vender paisajes o de vender experiencias, se trata de vender seguridad, básicamente, ¿no? Totalmente. España siempre ha sido un destino muy seguro. Y esta ha sido precisamente una de sus enormes fortalezas, que tuvo en cuenta de forma específica el Foro Económico Mundial cuando este año, por tercera vez y quinto año consecutivo, nos designó como el país más competitivo del mundo, ¿no? Que ahora cobra una especial relevancia, seguridad en todas sus facetas, las declinaciones de esta palabra. Ahora la sanitaria también, esta seguridad. ¿Podemos dar absolutamente toda la seguridad? No, pero mediante estas guías y el trabajo enormemente profesional de trabajadores y empresarios, yo creo que estamos dando una seguridad a nuestros visitantes en el sentido de que pueden venir a nuestro país a pasar sus vacaciones de una forma muy segura, en un destino muy preparado, muy profesional y que van a disfrutar, además, igualmente de estas vacaciones. Pero a pesar de esas seguridades, está costando, ¿no?, volver a poner en marcha la rueda. Hablaba yo con unas personas de unos hoteles. Sí, teníamos muchas reservas, pero luego hay anulaciones, probablemente, me decían, por los precios aéreos, porque los precios se han disparado, ya no es tan barato ir a los sitios, pero está costando quizá más de lo que se preveía. Está costando, es cierto, ¿no? El parón fue en seco y remontar y empezar a subir cuesta un poco. Cuesta. Tenemos que tener en cuenta que nuestra apertura en España fue hace relativamente poco, ¿no? El 21 de junio, el 1 de julio ya a nivel más global, con una serie de países, a nivel europeo ya desde el 23, pero esto no es inmediato, esto es una industria muy compleja, que necesita de una preparación, unas previsiones, los slots, las compañías, los aviones, las reservas, las personas. Al final siempre están las personas que son quienes reservan, deciden, reservan y realmente viajan. Y en toda esta enorme cadena, esta cadena de muchos eslabones, pues tienen que estar todos bien estructurados, bien armados y va costando. Es cierto que esta semana parece ser que, por lo que me he estado comentando en distintas zonas de España, se están ya empezando a mover de una forma un poco ya más, diríamos, normal, con todas las cautelas, las reservas. Es cierto que con esta flexibilidad que ahora hay en cuanto a reservar y después a lo mejor anular por motivos que sea, hay mucha volatilidad, al final de siempre, mucha volatilidad. Está el tema de los rebrotes, porque están ahí, y ahí todo esto cambia la situación de un día por otro. Naturalmente, cuando esto pasa, esta crisis, la peor, decíamos la pandemia, la crisis global más importante que ha sufrido el turismo nunca, a cada país
le pilla en la situación que le pilla. Algunos tratando de asentarse como destino turístico. A España le toca cuando estábamos en el cielo. Los números del año anterior son espectaculares. 83,7 millones de visitantes, 92,5 mil millones de euros. Es decir, cualquier comparación hacia atrás va a costar mucho porque nosotros sí estábamos en el cielo turístico. Estábamos en unas cifras muy, muy importantes, con una potencia enorme. No solo las del año 19, hay que tener en cuenta que siempre habíamos ido a más, ¿no? Un incremento continuo, ¿no? De estas cifras. Bueno, estamos ahí, somos el segundo país en número de llegadas, por detrás de Francia, el segundo en gasto, por detrás de Estados Unidos, y tenemos una posición muy buena turísticamente. Vamos a aprovechar esta musculatura, ¿no? Esta enorme profesionalidad de nuestro sector, pues para hacer frente a esta situación. Y yo cuento con ello, yo cuento con este músculo que tenemos, que hemos tenido, que está ahí, y la enorme profesionalidad. Yo creo que esto, más la colaboración, acompañamiento, medidas del gobierno, de todas las administraciones, tanto la autonómica como la local, cada uno en sus ámbitos, ¿no? Estamos trabajando mucho para juntos pues, poder salir de esta situación que es complicada. ¿Necesita el turismo español como modelo una transformación? Porque antes se escuchaba tímidamente, pero ahora, aprovechando que ha pasado lo que ha pasado, ¿hay que apostar por una transformación profunda del turismo español? Yo creo que es el momento de hacernos preguntas incómodas, ¿no? Y para esta transformación. A mí no me gusta hablar realmente de un cambio de modelo, me parece, no, yo que es una transformación, ¿no? Es cambiar de otra forma, ¿no? Transformar es algo que tienes, que es bueno y que a lo mejor le haces pues, unos cambios importantes, pero cambios sobre una base, ¿no? Yo creo que puede ser, que es un momento, ¿no? De sentarnos, de este pacto, de hablar con sinceridad de lo que queremos y de hacernos preguntas incómodas. Sí, yo creo que es sector, administraciones, es un momento para hacerlo. No, está muy interesante lo que dice usted de las preguntas incómodas. ¿Qué preguntas incómodas, por ejemplo? Bueno, yo creo que es bueno repasar estas cifras, ¿no? Por supuesto, la de gasto nos parece fantástica y maravillosa. Vamos a ver la distribución de estos 84, 83, 700... Eso, casi 84, millones de visitantes. Esta distribución, si es así como queremos nuestro país, yo creo que nuestro país es un país turístico, es el mejor país turístico del mundo, diría yo. Tiene vocación de seguir siéndolo y tenemos que aspirar a que todos los españoles pues, gocemos de los beneficios del turismo, que los trabajadores del turismo tengan unos buenos empleos y condiciones dignas de trabajo, y esto es posible, ¿no? Vamos a ver esta potencia turística que tenemos con esta situación, esta distribución, esta redistribución a lo mejor ya de flujos y de gasto en toda nuestra nuestro maravilloso país. Si este es exactamente un modelo para seguir, con la palabra sostenibilidad, todo esto, con la palabra sostenibilidad, con la palabra equidad, con inclusión, ¿no? Son palabras que tienen que acompañar al turismo. De eso hablamos. Hemos titulado, como usted sabe, hacia un turismo seguro y sostenible. De seguridad ya hemos hablado. Ya era seguro España, tiene que ser seguro, hay que dar garantías. Vamos a la segunda parte, efectivamente, sostenibilidad. No a cualquier precio y no como depredadores de nuestro propio paisaje y de nuestros propios recursos. Va por el agua, va por todo, ¿no? Absolutamente. Todo. La materia prima del turismo, yo lo he estado diciendo desde hace muchos años, es el territorio, es la materia prima. Es discutible, pero para mí es la materia prima. Entonces tenemos que cuidar nuestra materia prima. Empezamos por medio ambiente, naturaleza, todo en clave sostenible, pero sostenible económica, social y medioambientalmente, con todas estas variables que
que necesariamente tienen que soportar el turismo, ¿no? Y serlo así, inclusivo, un turismo que haga que todos los ciudadanos en España podamos vivir mejor, que podamos seguir disfrutando de este país moderno, abierto, con estos valores enormes que tiene y que en muchos casos es un enorme atractivo turístico para nuestros visitantes. Yo creo que es absolutamente posible una cosa y otra, ¿no? Vivir el turismo de forma sostenible, de forma responsable y seguir disfrutando de un bienestar económico en nuestro país. ¿Este es el año en el que los españoles van a descubrir España? Podría ser. Porque aquí teníamos una furia por salir siempre y ahora resulta que todo el mundo dice, vamos a ver qué hay en mi región o qué hay en mi pueblo. El otro día leía yo un reportaje en La Vanguardia que decía los barceloneses están descubriendo Barcelona, porque todo el mundo sabía dónde estaba el Passeig de Gràcia, el Parc Güell y la Sagrada Familia, pero ahora resulta que descubren otras cosas dentro de la propia ciudad. ¿Es aplicable a toda España esto? Bueno, podría serlo, ¿no? ¿Por qué? Pues por esta sensación de seguridad de estar en tu casa. En nuestra casa nos sentimos seguros, entonces en nuestro país también nos sentimos seguros y tenemos que ser conscientes que con esta situación controlada de la epidemia, del coronavirus, viajar en España te da este plus de seguridad. Puedes coger tu coche, puedes ir a ver unos amigos en otras comunidades autónomas. Yo creo que sí, y además es maravilloso porque en España tenemos todo aquello que uno puede desear para su tiempo de ocio. Nada que envidiar a otros países, otros paisajes, otra gastronomía. Es un lujo vivir en España. Eso es así. Y esta pandemia también ha hecho que las ciudades giráramos la vista hacia el mundo rural. Y ahí también hay muchas oportunidades. Yo no sé si en la Secretaría de Estado de Turismo también se plantean esto, porque ya sé que esto es una acción combinada, ¿no? Con comunidades autónomas, usted lo ha dicho antes, con los propios ayuntamientos, etcétera, pero esa mirada de atención, yo tendría que decir, me parecería justo decir, de agradecimiento también, porque sin los agricultores y sin los ganaderos y sin los transportistas y tantas otras personas se hubiera cortado la cadena de suministro alimentario, ¿no? Pero además de esa mirada de agradecimiento, hay una mirada interesada en el sentido de decir, a lo mejor no está tan mal vivir habitualmente en una zona e ir a las ciudades una vez por mes o una vez por semana. Sí, claro, esta epidemia nos ha dado pues estas otras visiones, ¿no? Que estaban allí, que estaban tan cerca y que a lo mejor, por el motivo que fuese, pues no éramos conscientes, no las veíamos, ¿no? Aún estando cerca. Pues sí, puede ser otra de las consecuencias, ¿no? Esta posibilidad de que españoles mismos u otras personas de fuera, pues con el teletrabajo, con estas tecnologías que nos han ayudado tantísimo estos días, se puedan plantear pasar largas temporadas, todo el año, meses del año, un largo periodo de tiempo en estos espacios maravillosos, España interior, España del norte, España más que antes, que ha tenido problemas o tiene de despoblación. Esto puede ser un cambio, una forma de verlo distinto y porque para apreciar pues esta enorme calidad de vida y potencialidad que tiene. Es otra posibilidad, sí. Nuevas perspectivas. ¿Qué aprendemos, Secretaria de Estado, qué aprendemos de esta crisis? Yo creo que lo primero que aprendemos es de la enorme importancia de lo público. Enorme, enorme. Nos hemos girado todos directamente a lo público, a la sanidad, en primer lugar. El esfuerzo enorme de nuestro sistema sanitario, excelente, con tanto esfuerzo, pero que ha sabido salir de allí. Nos hemos dirigido a nuestros gobiernos autonómicos, al del Estado, al Ayuntamiento, con nuestros problemas, porque allí encontrábamos solución. Y también yo creo que es otra lectura, muy importante para mí, y la colaboración público-privada. La necesidad, oye, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo hacemos? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Tú qué puedes hacer? Lo hacemos juntos, llegamos más lejos. Tenemos una solución mejor que de otra forma, que no la hay. ¿Había reticencias para eso antes? No. ¿Detectaba usted reticencias a la colaboración público-privada? No, la verdad es que no, pero yo he visto que en este caso ha sido todavía mucho más. Desde el principio nosotros siempre he estado trabajando con el sector privado para hacer proyectos, planes, iniciativas
es necesario, es esencial, es que si no, no tiene sentido. Pero en este caso, todavía más, ¿no? Todavía más. En primer lugar, para ir a buscar soluciones todos nosotros en nuestros ámbitos, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la gestión pública ha sido muy importante y esencial, y yo lo agradezco mucho. Más cosas que hayan podido aprenderse en la pandemia. ¿Las cosas van más rápidas ahora? Cierto, yo creo que otra de las conclusiones es que los cambios que a lo mejor habíamos iniciado antes, nosotros hicimos nuestras directrices generales de turismo hacia el enero del año pasado, ya no, casi ya no me acuerdo, ¿no? Con tanto tiempo tan intenso. Entonces, y eran las directrices en clave de sostenibilidad, con todos los ejes de gobernanza colaborativa, inteligencia turística, todos nuestros ejes. Pues todo esto que habíamos empezado, que estaba empezando a rodar, yo creo que ahora lo que vemos es que tenemos que ir más rápidos. Va a ser un acelerador, creo yo, ¿no? Lo que hacemos tenemos que hacerlo más rápido, en este sentido, ¿no? ¿Pero un acelerador de qué? ¿De los procedimientos, por ejemplo? Sí, de la necesidad. Tenemos necesidad de ser más sostenibles, más inteligentes desde el punto de vista digital y desde toda la parte tecnológica. Necesitamos hacerlo, yo creo que de forma más rápida. Creo que sí, yo tengo esta sensación, ¿no? Va a ser largo plazo, medio, pero yo noto como la necesidad de hacerlo más rápido, más rápido. Déjeme hablar de Europa, porque yo no sé si en Europa se medía suficientemente, se reconocía suficientemente la importancia del turismo. Lo digo por los planes, por las ayudas, porque siempre se está hablando, que está muy bien, de la industria del automóvil, etcétera, pero cuidado con la industria turística, 12% del PIB, 17% de empleo. Yo sinceramente creo que no. Y otra consecuencia, mire, pues yo creo que en este sentido sí Europa ha visto, ¿no?, la enorme importancia del turismo en Europa. Tenemos a Francia, España, países turísticos primero, segundo, primero, y además todos los demás del arco mediterráneo, importantísimos turísticamente hablando, las cifras son evidentes, y a lo mejor vivía un poco de espaldas, ¿no? Toda la Comisión Europea un poco de espaldas, yo creo que sin darle realmente la importancia que se merece. En este sentido, nosotros planteamos en la Comisión la necesidad, justo antes, me acuerdo, del confinamiento y de que se marcase tanto la pandemia, pues la necesidad de tener planes específicos para el turismo en Europa, por la enorme importancia que tiene Europa como continente turístico. Es tremenda, ¿no? Entonces siempre se veía, una medida clara de es que no hay una dirección general, no hay un grupo concreto específico en ninguno de los ámbitos de gobierno de la Unión Europea específico para el turismo. Es decir, tienes que hablar de transportes por allí. Si es competencia, pues por allí. Esto es una indicación, es un indicativo. No había un comisario señal. De turismo, para entendernos. Ni comisario ni director, ¿no? Entonces, yo creo que sí, también habrá servido para esto. De esto hemos estado hablando con nuestros homólogos, tanto el británico, el británico ya menos, ¿no?, con Francia y con Alemania y con Italia sobre esta cuestión, ¿no?, de la necesidad de aliarnos en el buen sentido. ¿Cómo lo ven ellos? ¿Cómo lo ven? Bueno, hay más sensibilidad con Francia, Grecia, Italia, a lo mejor que con Alemania, pero yo creo que lo ven todos. Después vamos a ver cómo materializamos esta sensibilidad y esta necesidad, más que sensibilidad, esta necesidad, esta evidencia de la importancia de esta industria turística, yo la llamo siempre industria turística, de esta industria turística en Europa. Sí, porque precisamente los empresarios españoles se quejan en cifras más o menos, ¿no? Se destinan de ayudas 4.200 millones, que es mucho, pero dicen, oiga, que los franceses destinan 18.000 y que incluso los griegos destinan más, etcétera, etcétera. ¿Ahí hay algunos desajustes? ¿Qué es exactamente lo que pasa? Yo creo que hay algunos desajustes, es decir, se cuenta lo que se ha destinado, estos 4.500 millones concretos a turismo, pero es que hay mucho más. Este viernes hubo otro decreto ley, creo que desde la pandemia llevamos como unos 20 decretos leyes con medidas súper potentes para todos los sectores económicos. ¿Para el turismo también? Sí, también.
El primer plan de choque fue para el turismo, con 3 medidas importantes en cuanto a créditos, a avales, a ayudas para trabajadores autónomos, pero ha ido a más. Se han ido modulando los ERTEs necesarios, una medida, yo creo que muy adecuada, necesaria para esta situación tan complicada. Si solo contamos aquello que es específico para el turismo, son más de los 4.500 millones por este último Real Decreto Ley que salió este viernes, ¿no? Donde habilita como que 40.000 millones para ayudas y para 10.000 concretos para sectores estratégicos, que los tenemos. Yo vuelvo a decir, entiendo que puede haber esta enorme preocupación empresarial porque es natural que esté allí, pero el Gobierno yo creo que ha tenido en mente y encima de la mesa estas soluciones porque ve perfectamente que el turismo es un sector estratégico y se va a seguir siendo así. Ahora tenemos ERTEs hasta septiembre, vamos a ver cómo evoluciona toda la cuestión. Lo ideal sería que todo se solucionase, no va a ser así, desgraciadamente no va a ser así, pero vamos a seguir acompañando al sector turístico en todo aquello que sea necesario. Lo ha dicho el presidente, está muy claro. En el título hemos dicho hacia un turismo seguro y sostenible. Usted ha introducido otro factor en la conversación muy interesante, el factor de la digitalización. Yo quería hablarle de esta cuestión, nos interesa mucho en esta escuela porque tenemos una maestría sobre inteligencia turística. Que al fin y al cabo es poner un big data sobre el turismo, es poner mucha digitalización, es poner la búsqueda de los sectores, de los segmentos que realmente van a ser mucho más rentables. No se trata solamente de recibir a muchísimas personas. ¿Qué papel va a jugar a partir de ahora la digitalización y en general la inteligencia turística en la nueva fase en la que entramos? Diría que clave, un papel clave. Ya lo ha sido antes, empezamos ya con nuestra red de destinos turísticos inteligentes y vamos a seguir todavía más. Algunas de las medidas del plan de impulso al sector turístico están en clave de digitalización, de potenciar esta red, de destinar más recursos, de destinar también créditos para que empresas puedan digitalizarse, modernizarse, actualizarse en estos ámbitos. Va a ser clave. Es clave para gestionar el turismo. Es muy importante para esta gestión, para conocer no solo lo que está pasando, sino lo que puede pasar, lo que va a pasar en nuestra gestión diaria a través de estos datos del conocimiento con todas estas cifras y datos de tarjetas de crédito, toda esta cuestión para que podamos tener una mejor gestión, un mejor conocimiento de la situación y adelantarnos a las situaciones y a los problemas. Una última cuestión, la apertura de fronteras. El otro día hubo un acto muy importante, la apertura de frontera con Portugal. Hay algunos países con los que se mantienen restricciones, tiene que ver mucho también con la política, tiene que ver con las elecciones americanas, tiene que ver con muchas cosas. ¿Qué previsiones tienen en este ámbito? Bueno, ha sido un tema complicado y en Europa pues, no ha habido, desgraciadamente, esta coordinación para todos seguir en lo que son las fronteras interiores, ¿no? Bien, las tenemos abiertas todas, hay algunas restricciones porque cada país puede seguir haciéndolo y yo creo que es en base, quiero pensar que es en base a su situación epidemiológica. Muchas de estas decisiones que se toman es para protección, es protección de los residentes y de los visitantes y de unos frente a otros, ¿no? Yo siempre digo que tiene que ser turismo seguro para residentes, para quienes nos visitan y para los trabajadores. Se maneja un volumen y un movimiento de gente importantísimo, ¿no? Yo creo que ahora las fronteras en Europa, Portugal decidió abrir más tarde, había abierto antes, después se complicó. Yo creo que esto va a formar parte un poco también de nuestra vida, los rebrotes, las situaciones, las decisiones que uno tiene que ir tomando en función siempre de la pandemia. Para nosotros la seguridad personal, sanitaria es muy importante, es lo primero, ha sido lo primero, después viene todo lo demás y encontrar este equilibrio. Yo creo que no son exactamente decisiones políticas, quiero pensar que no son decisiones de sanidad y que en España, por supuesto, ha sido así, que para protección de los residentes. Y entonces
yo solo puedo decir que respeto, ¿no? Respeto que Portugal en su momento abriese antes, después cerró, ahora ha abierto. Creo que Grecia cerró para unos. Es una situación muy complicada. Es que uno lo ve y se nota perfectamente. No, y nos tendremos que acostumbrar seguramente a ese paso adelante, paso atrás, depende de cómo vaya las alarmas y los rebrotes, etcétera, ¿no? Pero en concreto, ¿hay alguna previsión de que España levante la barrera a algún contingente de visitantes en lo que viene de las próximas vacaciones? Bueno, España tiene abiertas sus barreras a Europa, a todo el mundo. Se puede viajar a España desde cualquier espacio Schengen más el Reino Unido, que son nuestros principales mercados emisores. De los 15 países a los que ahora Europa podía recibir turistas, nosotros tenemos una serie de restricciones y estas restricciones se van revisando pues cada semana. ¿En función de qué? En función de la situación epidemiológica. Puede mejorar. Lo normal siempre es que vayan a mejorar. ¿Puede haber algún empeoramiento? Pues en algunos casos, desgraciadamente, lo hemos visto. Ahora mismo tenemos nuestras fronteras muy abiertas y en Europa prácticamente podemos viajar a toda Europa y puede viajar cualquier persona de Europa a España. De todos modos, sigue habiendo ahí, decía usted, no es una cuestión política, es una cuestión epidemiológica, pero es verdad que hay mucha tensión política, ¿no? Que si se controla el aeropuerto, si no se controla, etcétera, hay ahí todavía un poquito de ruido, ¿no? Bueno, es que la situación es difícil y afecta a nuestra salud, ¿no? Entonces hay como muchos sistemas que cada uno se inventa con todo, diríamos, respeto, ¿no? Pero nosotros seguimos siempre las indicaciones de la autoridad sanitaria, siempre, y las que a nivel europeo se pactan, que son las que nos imponemos a todos los países Schengen. Entonces ahí tenemos las mascarillas, la distancia de seguridad, la máxima higiene, y estas son básicamente las más importantes. A partir de aquí, según los segmentos, los sectores, pues se van cambiando un poco más o un poco menos, pero al final de esto, y sobre todo, muy importante, la situación de toda la población de las distintas regiones o países. Esto, la Unión Europea, toda la agencia europea que ha estado monitorizando esta cuestión, pues le hemos dado mucha importancia. De acuerdo con el corredor que iniciamos, bueno, cuando nosotros estábamos todavía en fase 3, a punto de normalidad, pensamos que podría ser interesante, y realmente lo fue, organizar un corredor, ¿no? Un corredor entre 2 puntos, 2 regiones, en las que la situación epidemiológica fuese buena. En este momento se dio el 9 como tasa de posibilidad de viajar entre un país y otro, entre una región y otra, ¿no? Y establecimos unos criterios. Tantos días sin ningún contagio, un sistema sanitario perfecto. Entonces, comunidades autónomas optaron a poder hacer este corredor. Salió Baleares que sí, tenía todos los requisitos, lo propuso, se le dijo que sí, juntamente con Alemania, que también tenía interés en viajar, y así viajó. Entonces, y no hubo ningún problema, perfectamente. Fue muy controlado, muy tasado, fue este primer pasito que dimos antes de esta apertura, ¿no? Yo creo que fue un paso muy importante entre 2 poblaciones, regiones que se encontraban en una situación epidemiológica muy, muy controlada. Entonces es muy importante, nos comenta nuestra autoridad sanitaria, todas, que esta situación sea de unos niveles bajos. Ahora creo que está en 16 o 17. Entonces, mientras estemos en esta situación, las mascarillas, la máxima distancia y la higiene extrema, y observando todas aquellas recomendaciones, vamos a viajar y vamos a movernos. Isabel Oliver, para concluir, con toda esta visión general que nos ha dado dónde estamos, hacia dónde podemos ir, de dónde veníamos, decimos, del cielo turístico, ¿podemos decir que todo esto va a exigir una tarea de reconstrucción del turismo español? Yo diría de transformación. ¿Será lo mismo? No. No será lo mismo, pero seguirá siendo bueno, seguirá siendo una fuente enorme de riqueza, tiene que seguir siendo inclusivo, tiene que seguir dando
puestos de trabajo dignos a todos los trabajadores y tiene que dar condiciones de vida buena a todos los residentes. ¿Será el mismo? No, no será exactamente el mismo, pero seguirá siendo nuestra principal industria, espero y deseo. ¿Y está confiada? Sí. Bueno, pues ojalá tenga razón, porque nos jugamos mucho todos. Ese Espero sector que sí. Y todos los demás. Todos, sí. Hasta el fútbol se lo juega. Posiblemente también. No sé si uno más de uno o uno de otro, pero sí, hay esta relación. Sí. Porque el turismo llega a todos los ámbitos. Saben las ciudades que están en la Champions, no están en la Champions, de los viajes, etcétera. Hay un etcétera. turismo ya específico para este tipo, que va pues detrás de va en función de los partidos que se juegan en estas ciudades. Claro, pero si no se abren los estadios no podemos hacer nada. Habrá que verlo por la televisión. Muchísimas gracias por estar en el Foro Next Educación. A vosotros. Y mucha suerte en su tarea. Que nos conviene a todos que la tenga. Muchísimas gracias. Muy amables.